Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Osvaldo Sosa y bueno, vamos a dar las clases de historia y geografía. En este caso vamos a hacer geografía, pero con la innovación del micrófono, ya que en clases anteriores no se ha podido escuchar muy bien que digamos. Y bueno, vamos a traer esto aquí para la clase del día de hoy. ¿Ok? Bueno, entrando ahí al tema, hoy vamos a desarrollar un tema de geografía. Vamos a hacer la costa. Un tema muy importante porque es un tema normal de admisión. Así que vamos a poner como título la costa entonces. Muy bien. Ahora, la costa, insisto, es un tema normalmente de admisión. Hay que tener en cuenta algo muy sencillo. La costa del Perú tiene un concepto, tiene características generales, tiene una división. ¿Ok? La costa del Perú también tiene una descripción orográfica, pero la costa del Perú también es clima. Todo ese conjunto de cosas que vamos a desarrollar en la clase de hoy, porque esta clase tiene dos partes, la vamos a desarrollar, pero con un fin. Conocer también sus relieves, conocer los desiertos, las estribaciones andinas, etcétera, etcétera. Así que vamos a poner como concepto lo siguiente de la costa, recuerda. A ver, la costa. ¿Qué cosa es la costa? Escribe ahí, ¿no? Es la parte o zona, perdón, ahí, o zona que se ubica entre dónde, a ver, porque la costa recuerda que está en medio de dos factores geográficos muy importantes. Ajá, que se ubica entre el mar y la qué, te preguntarás, y la cordillera, ahí está. Entonces tenemos al mar peruano y tenemos a la cordillera, pero mejor nos ubicamos en un mapa que vamos a hacer a continuación. Acá tenemos nuestro mapa del Perú. Ahora, ya tenemos nuestra costa. La costa del Perú, como te dije, tiene generalidades y características. Vamos a mencionar la primera característica, o vamos a poner como subtítulo características, ¿no? Vamos a subrayarlo como debe de ser. Ahora, la costa del Perú, de la costa del Perú, que de las muchas características que tiene, vamos a mencionar solamente cuatro, y son las siguientes. La vamos a hacer con color blanco. Ponemos, a ver, su territorio es llano y desértico. Desértico. Esa es una principal característica de la costa del Perú, recuerda. Ahora, ¿qué otra característica tiene, cómo se llama, el sector costa? Vamos a ver. Recuerda que hay un personaje que se llama Javier Pulgar Vidal. Él hace la tesis de los 8 pisos ecológicos. Por tanto, la costa, o chala como lo va a llamar él, también va a tener una actitud determinada. Ejemplo, ¿okay? Tenemos 0 a 500 metros sobre el nivel del mar. Y esa es la segunda característica de la costa. Ahora, otra característica de la costa, por ejemplo, es que básicamente su clima o el clima va a ser influenciado por el mar. Entonces podemos sacar lo siguiente. Su clima
se debe al mar. Pero no solamente al mar, sino también a la cordillera. Y a la cordillera. ¿Ok? Entonces, estas son, digamos, las características más resaltantes de la costa del Perú. Ahora, hemos hecho un mapa para ubicar los sectores de la costa. Vamos a poner acá, como subtítulo entonces, vamos a ubicar ahí, sectores. Ahora, cuando nosotros conocemos o cuando nosotros hablamos de los sectores de la costa, hablamos principalmente de tres, ¿no? Lo podemos encontrar acá, en toda la línea pegada a la costa, lo vamos a hacer ahora. Esto lo vamos a hacer con el color verde, ¿ok? Porque va a estar de este punto a este punto. Y lo vamos a denominar así, vamos, este es el sector norte, a ver, los ubicamos, ¿ya? Este es el sector norte, hay que tener en cuenta bien eso. Ahora, ese sector norte empieza de un lugar y termina en otro, lo vamos a poner acá también, ¿ok? Vamos a poner acá. No, a ver. Vamos a poner, ya me acordé, es Boca de Capones. Comienza desde la Boca de Capones y termina en la península de Illescas. Y termina en la península de Illescas. Otra vez, el sector norte empieza desde Boca de Capones y termina en la península de Illescas. Pero el Perú en la costa va a tener un segundo sector, lo vamos a conocer acá. Ya sabemos cómo comienza, o al menos dónde. Empieza en la península de Illescas. ¿Y dónde termina? Ajá. Vamos a poner acá. Ya sabemos que comienza en la península de Illescas y va a terminar en la península de Paracas. Ahí va a terminar el segundo sector de la costa y el tercer sector de la costa va a ser algo similar. Ojo, va a empezar desde la península de Paracas y va a terminar en el punto Concordia. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Ahí, desde la península de Paracas hasta a ver, no sé si se puede ver bien ahí, desde la península de Paracas hasta el punto Concordia. Otra vez, son tres los sectores. Desde el sector norte, de Boca de Capones, en Tumbes, hasta la península de Illescas, en Piura. Desde la península de Illescas comienza el sector central, hasta la península de Paracas que queda en Ica. Desde la península de Paracas que queda en Ica, llega hasta el punto Concordia, el límite fronterizo que tenemos con el hermano país de Chile. Esos son los sectores. Ahora, vamos a mencionar características orográficas. Las características orográficas hablan básicamente del relieve. ¿Qué clase de relieve abunda más ahí? ¿Cuántos kilómetros de extensión hay más o menos? Porque tenemos que recordar que la extensión de la costa llega aproximadamente desde la orilla del mar hasta los 200 metros de kilómetros aproximadamente. O sea, no es mucho el territorio costero. En otro mapa vamos a ver la franja angosta que en realidad es la costa. ¿Ok? Muy bien, características orográficas. Vamos a poner entonces acá con rojo, ¿ya? Vamos a poner ahí sector norte. Sector norte. Vamos a subrayarlo para destacarlo.
y con blanco vamos a escribir lo siguiente. Ahora, recuerda esa parte muy importante. Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a ver como las características orográficas. Tú sabes que en la orografía, por ejemplo, hay procesos de levantamiento y de hundimiento. A partir de ahora vamos a conocer qué clase de territorio es la costa. Y dice así. A ver, tenemos. Está en proceso de... A ver, vamos a borrar la pizarra. En proceso de levantamiento. Esa es la primera característica. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que el siguiente dato que vamos a poner acá nos da la razón en el primer dato. ¿Y cuál es el siguiente dato? Recuerda que hay sectores de la costa que están en proceso de levantamiento epirogénico, también se le conoce, pero eso se simplifica cuando mencionamos al relieve característico de esta parte del Perú. ¿Cuál es? ¿No? Vamos a poner ahí. Abundan los tablazos. Ahí está. ¿Recuerdas? Entonces los tablazos van a ser la característica principal o el relieve principal de este sector del Perú. La tercera característica es que están entre los 5 y 180 kilómetros. Ahí está. Eso quiere decir que es el ancho de la costa. No se confundan, el ancho de la costa desde la orilla del mar, para adentro. Luego lo vamos a ver en un mapa que vamos a hacer después. Profesor, ¿y qué regiones del Perú se ubican? Es el sector costero, lo vamos a poner acá. A ver, vamos a corregirlo. Es Tumbes y Piura. Ahí está. Esas características entonces son las características principales del sector costero. Ahora vamos al sector central. Pero, a ver, letra B. Vamos a poner ahí, sector central. A ver. Y vamos a comenzar igualito, ¿no? A ver, está en proceso de levantamiento la primera. El sector central no está en proceso de levantamiento, está en proceso de hundimiento, ponemos acá, ¿no? Está en proceso de hundimiento. Si la siguiente característica era que abundan los tablazos, profesor, ¿cuál va a ser el relieve más abundante en la costa centro? Ajá. Van a ser los valles transversales. Ahí está. Recuerda que el valle transversal más poblado es el valle de Chosica, que cruza el río Rima. Recuerda eso. ¿Okay? Luego tenemos aquí, acá nos menciona que es de 5 a 180, si no se nota. ¿Ok? Acá va a ser entre 40 y 80 kilómetros. ¿Ok? 40, 80 kilómetros. La tercera característica va fácil, ¿por qué? Porque es de Piura, no, mejor dicho, en este caso sería, bueno, sí, desde Piura hasta Ica. Ahí está, hasta Ica, ¿cierto? Entonces, esta parte del Perú va a concentrar la mayor cantidad de regiones que hay de la costa. Profesor, ¿y cuántas regiones de la costa hay? Hay 10 regiones. Las vamos a repasar. Tenemos Tumbes, tenemos Piura, tenemos La Libertad, tenemos Lambayeque, tenemos Ancash, tenemos Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Las 10 regiones de la costa del Perú. ¿Okay? Luego te voy a preguntar. Luego vamos a poner el sector central. ¿Okay? El sector sur, perdón.
que también lo vamos a hacer igualito. Tú me vas a acompañar haciéndolo. A ver, está en proceso de hundimiento en la parte central y en la parte norte está en proceso de levantamiento. Uno de los dos tiene que ir. Está en proceso de levantamiento, ¿no? Vamos a poner acá. Está en proceso de... No vamos a salir ahí. Está en proceso de levantamiento, recuerda eso. Ahora, la segunda característica, ¿cuál es la característica principal acá? Acá también van a haber valles transversales, ¿ok? Acá van a abundar los valles transversales. Por ejemplo, en Nica se cultiva bastante quinoa, ¿no? Acá, por ejemplo, en el norte está el valle más arrocero del Perú, que es el valle de Jequetepeque. Luego tenemos, en este caso es de 40 a 80, pero en este caso va a ser un poquito más extenso, ¿ya? O más pequeño en realidad, porque va a ser aproximadamente entre los 5 y 80 kilómetros, ¿ok? Bueno, la costa del Perú no termina ahí, porque tenemos que poner acá las regiones, entonces va desde Ica hasta Tacna, ¿cierto? Entonces esa sería la división geográfica, en este caso orográfica, o las características orográficas de la costa del Perú. Ahora hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? La costa del Perú es así, digamos, con la pizarra vamos a hacer un mapa. Estamos haciendo el mapa del Perú. ¿Ok? Y vamos a dibujar la costa, pero la costa la tenemos que representar de un color en particular. ¿Qué color en particular tenemos que representar la costa? A ver, la vamos a representar del color amarillo. Ahí está, la pintamos, bien chévere. Y esta vendría a ser la costa del Perú, básicamente, ¿no? Ahora, no solamente la costa del Perú tenemos que estudiarla desde esta perspectiva y de la otra, porque hace rato te dije, por ejemplo, que el clima determina bastante el relieve de la costa peruana. Eso vamos a estudiar ahora, el clima. Vamos a poner ahí. Ahora, el clima de la costa la tenemos que dividir de la siguiente manera, ¿no? Hay que recordar que hubo un personaje que se llama Javier Pulgar Vidal, él estudió mucho la costa. Al estudiar la costa, él se dio cuenta que en la costa influyen varios factores para su clima. Dos principales, ¿no? El mar y la cordillera de los Andes, como lo vimos hace rato. La cordillera de los Andes va a determinar bastante que los vientos alisios no lleguen a la costa y el mar va a permitir regular la temperatura de la costa peruana. Pero, pero como te dije, son los dos básicos. Cada uno de ellos va a tener factores también que los vamos a conocer ahora, pero también es por sectores. Vamos a estudiar primero el sector norte. Vamos a poner acá. Ahora, te preguntarás, ¿no? ¿Qué factores influyen en el sector norte? Para eso tenemos que dibujar otro mapa y darnos cuenta más o menos cómo está la situación aquí.
Ahora, la costa del Perú, como te dije, tiene cuatro factores muy importantes que van a determinar su clima. El primero, y muy importante, es la baja latitud. Eso lo vamos a poner aquí. Ahora, ¿por qué la baja latitud? Recuerda lo siguiente. Ahora, yo te pregunto, esa línea que yo acabo de dibujar en realidad no existe, pero es una línea imaginaria. ¿Cómo se llama esa línea imaginaria? Se llama la línea ecuatorial. Eso quiere decir que nosotros estamos, al menos en Perú, está a 5 grados de latitud sur con respecto a la línea ecuatorial. Eso quiere decir muchas cosas, pero positivas y negativas. Básicamente, lo que quiere decir es que la temperatura del mar o la temperatura de la zona va a permitir la temperatura y posteriormente el clima que se va a desarrollar allá. Cuando te dicen baja latitud, quiere decir cercanía al Ecuador. Ahora, cuando tú tienes cercanía al Ecuador, tienes que recordar una cosa fundamental, la alta temperatura que existe. Si existe bastante temperatura, sobre todo en la época de verano, también es como recordar el ciclo del agua. Recuerda que básicamente la costa norteña del Perú, al tener la baja latitud, las aguas se van a evaporar y van a haber qué cosa, precipitaciones. O más o menos lo que, ojalá que no pase o que no vuelva a pasar lo que pasó hoy en este año, que las lluvias, el fenómeno del niño costero, etc. ¿Eso qué quiere decir? Que las aguas de esta parte se van a evaporar y van a caer en forma de lluvia. Y si no hay prevención, va a pasar lo mismo que pasó a inicios del 2017. Entonces, la baja latitud es uno de los factores fundamentales. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra característica o qué otro factor importante, porque estos son factores, permiten el clima de la costa en el Perú? Si ya tenemos baja latitud, es decir, otra vez, la cercanía con el ecuador terrestre, entonces recuerda algo, la cordillera de los Andes es un factor importante, sí es cierto, pero en este caso, yo te pregunto, en el sector norte, ¿la cordillera de los Andes es alta o baja? Es baja. Entonces, ¿cuál sería el otro factor? Acá lo vamos a poner. Baja altitud. La baja altitud entonces va a ser un factor fundamental. ¿Por qué? Lo vamos a poner de la siguiente manera. Imagínate que esta es la cordillera de los Andes, del mismo tamaño, ahí están son todos. Conforme va llegando al centro, en la costa norte, al centro va a ir creciendo. Conforme va llegando a la costa norte, se va haciendo pequeño, ¿no? Entonces, ¿por qué se va haciendo pequeño? Por su misma orografía. Lo vamos a plantear de la siguiente manera. Imagínate que tengo esto. Esta es la cordillera de los Andes. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer acá, lo que yo acabo de hacer acá, son los vientos alisios. Los vientos alisios en la parte central son altos. Es por eso que los vientos alisios no pueden entrar en la parte central. ¿Por qué? Porque la parte central tiene un clima totalmente distinto al que tiene la parte norte, donde tú has visto que en la parte central aquí los he hecho mucho más grandes y conforme yo voy avanzando al norte van más pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que esta cordillera es del lado norteño. Los vientos alisios lo que van a hacer, esto va a ser, los vientos alisios van a entrar a la costa norte. Eso significa que la radiación del sol se va a mezclar con la humedad de los vientos alisios y ese factor va a ser fundamental para la aparición de muchas precipitaciones. No solamente de ello, sino también de la crecida de los ríos y obviamente el desborde. Así que ya tenemos el segundo factor, baja latitud y baja altitud. Otro factor fundamental para el clima de la costa del Perú va a ser la aparición del fenómeno del Niño. Profesor, el fenómeno del Niño, ¿qué cada tiempo parece? ¿Se puede predecir o no se puede predecir? Sí se puede predecir un fenómeno del Niño. Ahora, el fenómeno del Niño aparece entre 2, 5 o 7 años, o puede aparecer más. Pero hoy tenemos una tecnología suficiente como para saber si el fenómeno del Niño va a aparecer o no.
Una cosa es el fenómeno del niño y otra cosa es un fenómeno del niño costero, totalmente distinto, ¿no? Muy bien, vamos a explicar. El fenómeno del niño, a comparación de la corriente del niño, que es el siguiente factor que vamos a estudiar ahora, el fenómeno del niño son masas de son masas de aire cálida que se van a transportar desde Oceanía hacia la costa occidental de América del Sur. Como son masas de aguas cálidas y son masas de aire, perdón, el aire es vapor de agua. Insisto, otra vez, es facilísimo. Tienes la masa cálida que está por esta zona, y después tienes la radiación. La radiación va a permitir que esas masas, que ese vapor de agua se disipe y se convierte simplemente en lluvia. Las masas, en este caso, van a ser tan intensas que en verano va a llover bastante, y probablemente, insisto, ocurra lo que acaba de ocurrir hace algunos meses acá en el Perú. Entonces, vamos a poner acá, vamos a poner el fenómeno del niño. Profesor, ya dijo el siguiente factor muy importante. ¿Te acuerdas cuál era? La corriente del niño. Ahora, como te expliqué hace rato, el fenómeno del niño son masas de aire cálido que vienen desde Oceanía hacia la costa occidental, que sea del Perú y de Ecuador o cerca de Colombia. Pero a comparación de la corriente del niño, la corriente del niño no son masas de aire. La corriente del niño son masas de aguas cálidas que vienen de la parte norte del Perú, de América. Entonces, si vienen desde la parte norte de América, el límite de la corriente del niño va a ser este. E insisto, todos los factores se dan en un solo lugar, en una sola región. Y todos los factores, la baja latitud, la cercanía, la alza de temperatura. Estamos hablando de aproximadamente 28 29 grados de temperatura en los meses de verano, ¿no? La baja latitud, eso permite que los vientos alisios que vienen de la cordillera de los Andes, desde la Amazonía del Perú, vengan acá a la costa, ¿ok? Se mezclan con las aguas cálidas, se mezclan con los vientos cálidos, el aire cálido, y más la radiación provocan ¿qué cosa? Precipitaciones, ¿ok? El fenómeno del niño, te he dicho, son masas de aire caliente que vienen de Oceanía, y la corriente del niño son masas de agua que vienen, ¿ok?, del norte del planeta. Esos son los 4 factores más importantes, ¿no?, del sector norte de la costa del Perú. Ahora vamos a poner acá, vamos a poner letra B. Vamos a poner ahí sector centro-sur. Profesor, ¿por qué centro-sur? Bueno, en el caso de la parte centro-sur es una sola, no son dos como lo podemos ver acá, por ejemplo, que se diferencia una de la otra, ¿no? En el cuestión de clima es una sola. Vamos a borrar el mapa que hicimos. Necesitamos esta parte de la pizarra. Y vamos a poner el primer factor. Profesor, está fácil eso. A ver, si yo tengo en el sector norte la baja latitud, ¿qué va a pasar cuando yo constantemente baje? ¿Ah? Entonces, el primer factor va a ser la alta latitud. Eso va a permitir una cosa muy sencilla, que los vientos alisios, por ejemplo, los vientos alisios que vienen de esta parte, que vienen así, se encuentren con una cordillera de los Andes mucho más alta. Eso ya no va a permitir que los vientos alisios entren aquí a la costa. Y si entran muy leves. Pero de otras maneras hay otros factores. ¿Okay? Entonces la alta latitud. El siguiente factor
Es lo que pusimos ahí, ¿no? Alta altitud. Muy importante saber esto porque por lo mencionado ya. A ver, explicamos otra vez. En el caso de la alta latitud, quiere decir que como estamos lejos de la línea ecuatorial, pero la línea ecuatorial está acá, imagínate. La parte central y la parte sur están muy alejadas de la línea ecuatorial. Eso va a permitir que la radiación no sea tan constante ni tan fuerte como si lo era en la costa norte. Es decir, en la costa norte, en la costa centro y sur, si hay algo que no hay es lluvia. Puede haber llovizna o puede haber garúa. Si tú has pensado alguna vez que lo que siempre cae, a veces en la mañanita, que tú sales en la época de invierno es lluvia, pues te equivocas. El día que veas una lluvia de verdad, así como pasa en la Amazonía, te vas a morir. En serio. ¿Okay? Entonces, esa es la alta latitud. La alta altitud viene porque la cordillera de los Andes está alcanzando su máximo pico, que es en los 6.678 metros sobre el nivel del mar. Esto está en Ancash. En Lima, la costa central, Ica y parte de Arequipa también tienen esa alta altitud. Por eso los vientos alisios no pueden entrar. ¿Qué son los vientos alisios? Son vientos, son masas de viento húmedo que no entran a la costa. ¿Por qué? Porque se chocan con la cordillera. Lo vamos a ejemplizar. A ver, esta es una cordillera de los Andes, ¿ok? Pero en la parte central, ¿cierto? Entonces los vientos alisios hacen esto. No pueden entrar. Y si entran, están así. Muy poco. Eso condiciona también nuestro clima, ¿ok? Ahora, ¿por qué tan húmedos en la costa del Perú, profesor? Porque tenemos el mar al costado, ¿me entiendes? ¿Ok? Bueno, tenemos el tercer factor, que es muy importante. Un factor que yo estaba rogando que llegue cuando estábamos con el fenómeno del año costero y todo eso, y se llama el anticiclón del qué? Del Pacífico, el anticiclón del Pacífico Sur. Ese es el factor. Ahora, profesor, ¿qué es el anticiclón del Pacífico Sur? Estas son masas de viento que vienen desde la Antártida, vienen de lejos y fue uno de los factores fundamentales para la cual, felizmente, el fenómeno del niño costero no se extendió muchísimo más. Hay que entender que todos los factores climatológicos van a ser fundamentales en la vida del ser humano, definitivamente. La última es muy fácil. La corriente peruana o corriente de Humboldt, como tú lo conoces. Ahora, la corriente peruana, ¿por qué es importante? Porque, digamos, a ver, como la corriente del Niño son masas de aguas cálidas, la corriente peruana va a ser masas de aguas frías. Regula la temperatura. Acá, en esa corriente peruana debe estar aproximadamente en los 19 metros, los 19 grados de temperatura, 20 grados de temperatura. Profesor, ¿y estas aguas se calientan también cuando hay fenómeno del Niño? Sí se llegan a calentar aproximadamente hasta los 27 grados de temperatura, pero normalmente baja después. Ahora, ¿qué beneficios te trae que el mar esté frío? La oxigenación. A través de la oxigenación va a venir un pez muy preciado por el mundo y por el Perú sobre todo, que es la anchoveta. La corriente marina entonces va a traer esta especie. Entonces, como han podido ver hoy día, hemos tirado una clase describiendo la costa. En la próxima clase que vamos a mandar ahora, vamos a poner los relieves costeros, ¿ya? Y vamos a hacer un repaso rapidísimo. La costa es la parte o zona que se ubica entre el mar y la cordillera de los Andes. Recuerda que no toda es tan alta, en la parte norte es baja. Características, su territorio es llano y desértico. Recuerda eso, es muy importante. Es de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar, según quién te acuerdas, Javier Pulgar Vidal. Además recuerda, no lo puse ahí, pero sí lo dije hace ratito, la costa es un territorio muy angosto, es una franja angosta como lo podemos ver en el mapa, ¿cierto? Luego, a ver qué dice ahí. Su clima se debe al mar y a la cordillera de los Andes, como lo hemos explicado hace ratito. Sectores. Boca de Capones en el sector norte, con la península de Illescas en el sector norte, desde la península de Illescas hasta la península de Paracas en el sector central, y en el sector sur, desde la península de Paracas hasta el punto Concordia con el vecino país de Chile.
Luego, tenemos características orográficas. El sector norte está en proceso de levantamiento, o epirogénico también lo puedes conocer. Ejemplo, los tablazos. Después tenemos de los 5 a los 180 kilómetros de extensión. Luego tenemos a Tumbes y a Piura como regiones, ¿verdad? Luego, sector central, está en proceso de hundimiento. Recuerda, si no, mira la costa. Mira la costa del Perú, acá en Lima, básicamente, ¿no? Los ves transversales. ¿Cuál dije que era el más poblado? El Valle de Chosica. El más arrocero, el Valle de Jequetepeque, ¿no? De 40 a 80 kilómetros, de Piura hasta Ica. En el sector sur, está en proceso de levantamiento. Valles transversales, recuerda, eso es muy importante, de 5 a 80 kilómetros y de Ica hasta Tacna. Nos pasamos acá porque esta es la parte más interesante, ¿ya? Acá está la franja de la costa, recuerda, una franja angosta según Javier Prueba Vidal. Luego tenemos el clima de la costa. En el sector norte va a haber factores muy importantes. La baja latitud, ¿no? Estamos cerca del Ecuador, es por eso que hay bastante temperatura y por eso bastante radiación y por eso bastantes precipitaciones. Luego tenemos la baja altitud. La cordillera de los Andes no está tan alta ahí, es por eso que vienen los vientos alisios y se mezclan con el agua, con la radiación, y eso provoca las precipitaciones que hacen crecer los ríos y de ahí los huecos y encima la gente se queja. ¡Qué barbaridad! El fenómeno del Niño, recuerda que estas son masas de agua calientes o cálidas que vienen desde Oceanía y se transportan por la troposfera hasta las costas, en este caso de Ecuador, de Perú y de Colombia. Luego tenemos la corriente del Niño. Estas son masas de aguas cálidas que vienen desde la parte central de América hasta el continente americano. En este caso va a chocar o va a afectar al Perú, a Ecuador, ¿no? Bueno, el sector centro y sur, para terminar, es la alta latitud. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos muy alejados del Ecuador. Es por eso que no tenemos la temperatura que ellos tienen. Si no, imagínate, el niño se moriría con 28 grados de temperatura, 30 grados de temperatura y hasta un poquito más, ¿no? La alta altitud. La cordillera de los Andes ahí sí es bien alta, es por eso que los vientos alisios no pueden entrar ahí, y si entran muy poco, son masas de vientos húmedos, vienen y entran muy poco, es por eso que no tenemos lluvias, así como ellos en el norte sí la tienen. El anticiclón del Pacífico Sur, ya te dije, son grandes masas de vientos fríos que vienen desde la Antártida y que regulan la temperatura aquí en la costa. ¿Okay? Y la corriente peruana son masas de aguas frías que a su vez traen a la anchoveta en grandes cardúmenes. Ojalá les haya gustado la clase. La voz yo creo que está mejor. ¿Okay? Muchas gracias.